Bien, voy a resolver en esta oportunidad el ejercicio número 20, correspondiente al pago de dividendos. Dividendos en acciones, específicamente. Nos dice que el capital contable de la empresa Sur S.A. es el siguiente. Tenemos un capital social, prima en acciones comunes, utilidades retenidas y el total del patrimonio. La compañía está considerando la declaración y emisión de un dividendo en acciones cuando el precio de la acción en el mercado sea de 30 por cada una. Suponiendo que la junta directiva recomienda un dividendo del 5%, realice los asientos de declaración, emisión y el asiento después de la emisión. Ahora suponga que el dividendo es del 40% y volvemos a hacer lo mismo. Aquí es importante que se hace esta distinción entre el 5% y el 40%, porque hay un concepto en nuestra antología que nos decía que eventualmente em, habían dos tipos de dividendo. Eso ya ha desaparecido. De hecho, por eso el texto no nos lo menciona, pero igual nos deja esa separación entre uno y otro. Los dividendos que se consideraban como bajos eran menores al 40%, y mayores son dividendos altos. En el dividendo bajo se registraba un capital adicional pagado. En el caso del dividendo alto, no. Sin embargo, como ahora el tratamiento de cualquiera de los dos es el mismo, entonces ya esa cuenta desaparecería. Eso ya no tendríamos que tomarlo en consideración. Va a ser exactamente lo mismo el punto uno que el punto 2. Vamos a comenzar determinando de cuánto es este dividendo. También es importante señalar que el dividendo es un dividendo en acciones, lo que significa que no toca efectivo, sino que es una redistribución de nuestro patrimonio. Se van a emitir nuevas acciones comunes que aumentan el capital social y se va a disminuir la utilidad retenida, básicamente. Entonces, vamos a tener este, el dividendo que es de un 5% del capital social. 250.000 por un 5% es nuestro dividendo en el primer caso. Y nos piden varias fechas. La primera fecha es la fecha de declaración. Entonces, como vimos, voy a poner tal vez por acá, esto es fecha de declaración. Como ya habíamos visto en la sesión, en la fecha de declaración, nosotros registramos una cuenta que disminuye el patrimonio. Es dividendos declarados. Y esta cuenta de dividendos declarados iría por una cuenta de capital social por distribuir, o también de acciones por distribuir, o bueno, algo similar, dándole entendido de que no se ha emitido, no lo han pagado, solamente se está declarando. La fecha de pago o de emisión en este caso, porque no hay una salida de efectivo como tal, es posterior. Entonces, nuestro asiento en el momento de la declaración es simplemente dividendos declarados contra capital social por distribuir. En el momento en que ya sea la fecha de declaración, perdón, de emisión, nosotros vamos a cerrar ese capital social por distribuir, y lo vamos a convertir en capital social común por los 12.500. Uno podría decir que perfectamente se puede hacer en un solo asiento, aquí dividendos declarados contra capital social, pero no, porque son diferentes fechas y diferentes, ac- eh, digamos, acciones que se están realizando.
Yo aún no estoy emitiendo como tal la acción en la primera fecha, solamente estoy diciendo vamos a pagar en una fecha, no sé, dentro de 2 meses, este dividendo. Y en esa fecha de 2 meses vamos a emitir el dividendo. Recordemos que también hay un elemento de que es la búsqueda de quiénes son los accionistas en este momento, es el levantamiento de la lista de quiénes son los accionistas, entonces a quiénes se les va a dar las acciones. Entonces, en algunos casos puede ser automático, inmediato, en otros no. Si fuera inmediato, podríamos hacer los dos asientos combinados en uno solo. Y tal vez no lo pide, pero sí lo vimos en la presentación. Hay un tercer asiento, que es la fecha de cierre contable, donde yo registro utilidades retenidas contra dividendos declarados por 12.500, cerrando el asiento de la fecha de declaración y convirtiéndolo en una disminución de la utilidad retenida de esta manera. Entonces, cuando nos piden cómo quedaría el capital contable después de la emisión, yo tengo que considerar todos estos elementos. Vemos esto más pequeñito, identificando que yo tenía un capital social. Vamos a hacer también más pequeño, un capital social que originalmente era de 250.000. Bueno, pues a estos 250.000 ahora le voy a sumar 12.500. Me queda en 262.500. Y por otra parte, teníamos la cuenta de prima en acciones comunes. Y esa cuenta de prima en acciones comunes se mantiene constante. No hemos hecho ningún movimiento que involucre la prima en acciones comunes. Entonces, estaba en 150.000 y se mantiene en 150.000. Finalmente, las utilidades retenidas estaban en 200.000 y estas iban a verse disminuidas por el tercer asiento, donde le voy a este, extraer la suma de 12.500. Esta de acá es utilidades retenidas. Y con eso tendríamos el total del patrimonio. Esto mismo es lo que tenemos que considerar para el punto 2, para el punto B. Entonces voy a copiarlo. Vamos a analizar nada más los cambios o variaciones que tendríamos en ese segundo caso. En el segundo caso, nuestro dividendo es de 40%. En este escenario tendríamos que el dividendo en acciones es de 100.000 colones. Nuestro asiento sería dividendos declarados contra capital social por distribuir de 100.000 colones. En la fecha de emisión, igual se cerraría el capital social por distribuir y se genera la cuenta de capital social por los 100.000. Nuevamente reitero, lo que se hace es una redistribución del patrimonio, hacer que no se emiten nuevas acciones, disminuyendo utilidades retenidas y aumentando capital social. Finalmente, tendríamos que en la fecha de cierre se elimina la cuenta de dividendos declarados y se disminuye la cuenta de utilidades retenidas igual por los mismos 100.000 colones, con lo cual nuestro capital social quedaría en 350.000. La prima en acciones comunes es de 150.000 y las utilidades retenidas quedarían en 100.000, con lo cual el total del patrimonio es de 600.000. En cualquiera de los dos casos quedarían 600.000, por lo ya indicado, ¿verdad? Es únicamente una redistribución de las cuentas del patrimonio al ser un dividendo en acciones y no en efectivo. Si hubiese sido en efectivo o en especie, sí se ve modificado, porque
habría una salida de dinero o de activos de la institución que fueran la contraparte de este patrimonio, entonces ahí sí cambia. Pero en estos casos no. Entonces, bueno, con eso estaríamos finalizando este ejercicio. Muchas gracias.